10 misterios del salvaje oeste. Número 10. La mina de cemento perdida. La ruina de la equitación, el robo de ganado. El salvaje oeste es bien conocido por el oro, mucho o demasiado se podría decir. Pero una fuente de ese oro ha desaparecido desde hace más de 150 años. En 1857, 2 hombres en Sierra Nevada, California, llegaron a encontrar una mina rica en ese mineral brillante que a todos nos gusta tanto. Por desgracia, uno de ellos estaba muriendo de tuberculosis. Entonces, para salvar su vida, le ofreció a un doctor llamado Randall oro y le proporcionó la ubicación del sitio para que pudiese encontrar más. Pero sabrás por el título de esta entrada que nadie volvió a encontrar ese sitio jamás. Así que inevitablemente se convirtió en fuente de fascinación. Incluso Mark Twain se involucró en la especulación. El escritor James Gray creía que había sido encontrado y extraído el secreto, junto con la cabina minera para ocultar la ubicación. Si tienes alguna idea, lo empezaría a cavar. Y si lo encuentras bueno, avísame y dime el camino. Número 9. John Baptiste. Hay algunos crímenes que evocan una sensación de horror y asco a cualquiera que los escuche, como el saqueo de tumbas. Pero la fe de un ladrón de tumbas de Utah se ha convertido en un tema fascinante siglos después. John Baptiste, un sepulturero de oficio, fue declarado culpable del atroz crimen cuando fue encontrado por la ropa del difunto en 1862. Las autoridades pensaron que no estaría a salvo en prisión, por lo que fue enviado a la remota isla de Fremont para cumplir su sentencia. Pero aquí es donde se pone interesante. Después de unas semanas, un grupo de granjeros visitó la isla para ver a sus animales. Cuando llegaron encontraron a uno de los animales muerto, y faltaban troncos de una cabaña, igual para hacer una balsa. Nadie sabe qué fue de John Baptiste después de eso. Años después se encontró un hueso de una pierna, atado a una bola con cadena, cerca del río Jordán, que se suponía que era de él. Pero la policía no pudo confirmar ni si estuvo encadenado en la isla. Número 8. El oro de Henry Plummer. Bueno, esto podría sorprenderte, pero el salvaje oeste no era ajeno a la corrupción. Raro, lo sé. Personalmente me sorprende que en una era en la que no había ley, la única gobernanza que existía estaba llena de negocios dudosos. El serife colorado Henry Plummer no era ajeno a esos negocios, o al menos a las acusaciones sobre ellos. Durante su mandato en 1860, se creía que era miembro de una conocida banda de carretera y que contrató a otros miembros como delegados. A pesar de que no hubo juicio, Plummer fue llevado a la horca para ser ejecutado. Entonces hizo algo muy común, pidió que le dieran un caballo y regresó con algo del oro que robó, demostrando que aún había más oro que reclamar. Pero la gente del pueblo no tenía ese oro, por lo que decidieron colgarlo como estaba planeado. Pero eso plantea la pregunta, ¿qué fue del oro? Los famosos depósitos nunca se encontraron, y desde entonces la gente se pregunta si de verdad existieron o si solo fue una artimaña para escapar. Bueno, nunca lo sabremos. Número 7. Kehoe. Hoy en día el análisis forense facilita mucho la resolución de crímenes. Aún así, todavía hay montañas de misteriosos casos por resolver. Así que imagina lo difícil que sería resolver crímenes en el salvaje oeste. Por tanto, hay mucha especulación sobre si los crímenes históricos de ese periodo fueron realmente cometidos por las personas condenadas por ellos. Y eso probablemente no sea más relevante que Kehoe. Obviamente, como histórico nativo americano, Kehoe no fue tratado demasiado bien. Pero a eso añade el hecho de que él era de descendencia mixta y tenía un pie deforme. Bueno, ahí tienes la receta para un encarnizado asesino. Justo después del Día de Acción de Gracias de 1910, Kehoe llevó a cabo el asesinato de al menos 3 personas y robó unos caballos para escapar. Pero después de un intento fallido de búsqueda, Kehoe desapareció del mapa. Durante unos 30 años después de eso, se convirtió en una especie de hombre del saco, a pesar de que nunca fue identificado de manera concluyente, hasta que se encontró su cadáver y se exhibió en 1940. Finalmente se le acreditaron 23 asesinatos y desapariciones, pero ¿era realmente responsable? Número 6. Albert Fontaine. En un mundo sin ley donde el crimen es una locura, la búsqueda de justicia es un acto peligroso. Si no, pregúntele a cualquier fiscal en los días de la mafia. O en el salvaje oeste, no busque más allá de Albert Fontaine. El abogado y político de Nuevo México era conocido por sus intentos de limpiar la corrupción, lo que le permitió acusar a los ladrones de ganado, Oliver Liville Magnum, en enero de 1896. Debido al temor a un ataque, Fontaine viajó 150 millas, desde Lincoln a Murcia, Nuevo México, llevando a su hijo Henry con él, ya que su esposa creía que ningún bandido mataría a uno en presencia del otro. Resultó que ese no era el caso, ya que el carruaje de Fontaine desapareció y finalmente fue encontrado cubierto de sangre. Lee y Bagney fueron llevados a juicio por el crimen,
Tal es la fuerza de la defensa que el jurado tardó solo 8 minutos en declararlos inocentes. Nunca se acusó a nadie, pero 47 años después, un hombre afirmó conocer la ubicación de los cuerpos, los cuales en realidad no estaban allí, así que os dejo que juzguéis vosotros. Número 5. La cabeza de Pancho Villa. Pasando de fugitivo a conscripto del ejército y a héroe revolucionario mexicano, Pancho Villa, cuyo nombre real es José Doroteo Arango Arambula, fue asesinado en 1923 cuando se rumoreaba que estaba a punto de postularse para presidente. Su muerte dio comienzo a una saga que se convirtió en el misterio más famoso de México. 3 años después, un cuidador del cementerio descubrió que le habían robado la cabeza, provocando una investigación inmediata. El principal sospechoso era el estadounidense sueco, Emil Ruysdahl, que estaba en la zona buscando el tesoro enterrado por Villa. Pero su coartada se verificó, así que no pasó mucho tiempo hasta que fue liberado. A partir de ahí surgió una letanía de historias, explicando lo que le pasó a la cabeza. En 1948, la biografía de Ben F. Williams afirmó que el ranchero era amigo de Dahl, quien le dijo que había vendido la cabeza por $25,000. También se dice que la cabeza fue comprada por la sociedad Skull and Bones, la fraternidad secreta que acogió a la familia Bush. Pero nada de esto ha sido confirmado, así que tendrás que suponer como yo. Número 4. Tom Horn y Willie Nickel. La historia del salvaje oeste está llena de nombres famosos y fechorías, casi como las leyendas artúricas, pero con más genocidio de poblaciones indígenas. Uno de los nombres más populares en el canon del viejo oeste es Tom Horn. Comenzando como un detector de la icónica agencia Pinkerton, Horn se convirtió en uno de los sicarios más infames del oeste. Empleado por la Asociación de Ganaderos de Wyoming, Horn tuvo la tarea de neutralizar a cualquiera que fuese considerado problemático para el dominio de la asociación sobre la agricultura en el área. Durante ese trabajo, en 1901, Horn ocultaba su relación en la disputa entre las familias Nickel y Miller sobre las ovejas en tierras de cultivo. Cosas muy serias, lo sé. Durante su tiempo allí, Willie Nickel, de 14 años, fue asesinado. El Horn alardeó borracho de ser el responsable. Eso llevó al arresto, el juicio del sicario y posterior ejecución. Pero lo único que atormentaba la escena era ese alarde de borracho y alguna evidencia circunstancial. Pero las apelaciones hicieron muy poco. Desde entonces la culpabilidad de Horn ha sido muy discutida y es que la verdad está ya casi perdida. Número 3. El barco perdido del desierto. Volviendo al Antiguo Testamento y aún más atrás en el tiempo, los desiertos han sido considerados una fuente de asombro debido a que en general es un ambiente muy inhóspito. Por lo tanto, no sorprende que el viejo folclore del oeste tenga su propio montón de preguntas sobre los desiertos de la región. En particular, la leyenda dice que el desierto de Colorado en California es el hogar de un barco perdido lleno de tesoros no contados. Ya sea vikingo o español, el legendario buque supuestamente viajó a un vasto lago, que una vez existió en el sitio ahora enterrado, encalló y ahora descansa debajo de la superficie. A lo largo de los siglos ha habido innumerables afirmaciones sobre la existencia de tal característica que sobresale de la Tierra, ya sea en las páginas de Los Angeles Star de 1870, en las cuentas de la Caja de Metal de 1933 o en declaraciones de testigos. Pero una característica común de todas las afirmaciones es que la nave siempre está fuera del alcance o estragada por un terremoto antes de que se pueda alcanzar. Es solo una geografía obstinada o podrían ser espejismos que engañan a los habitantes del desierto. Número 2. Tombstone Thunderbird. Bueno, esta lista ha sido lo que esperabas del salvaje oeste. Pistoleros, oro, criminales, nativos americanos y montañas de crímenes sin resolver. Pero hay algo que seguro no esperarías encontrar en esta lista. Un pterodáctilo sirio que has escuchado. En el folclore nativo americano y en leyendas urbanas, los cielos del salvaje oeste hospedaron pájaros gigantes. Pero mejor hago que el águila americana parezca una cobarde paloma. La verdad sobre esa historia es discutible, pero aún así, en 1890, el epitafio de Tombstone de Arizona publicó la historia cuando un grupo de pistoleros disparó a una de estas poderosas criaturas, apuntando directamente al cielo. La historia en sí no tiene una imagen publicada que le acompañe, pero aún así, no ha habido escasez de imágenes en internet que dicen ser de ese evento o incluso procedentes de un tiempo anterior, a veces tan antiguas como de la guerra civil. Entonces, como de cierto es, no hay muestras científicas y Photoshop es un invento de años posteriores. Les dejo decidir. Número 1. Butch Cassidy. Cuando se trata de criminales del salvaje oeste, sin duda hay un conjunto de candidatos históricos de primer nivel, como Billy el Niño, Jesse James y Butch Cassidy. El último, a pesar de su fama, es sujeto de especulación por la verdad de su muerte. La buena historia consta de Butch Cassidy y Sundance Kid
también conocido como Aka Harry Longabov, que murió en un tiroteo en Bolivia después de un robo en 1908. Pero hay un gran desacuerdo sobre cómo de precisa es esa historia. Por un lado, el cuerpo fue identificado por Carlos Perú, a quien Cassidy robó llevando una máscara. Entonces, ¿cómo de creíble es eso? Desde entonces hay diversas opiniones sobre lo que sucedió. Existe la leyenda de que Cassidy viajó a Francia para una cirugía plástica y que luego regresó a los Estados Unidos para vivir anónimamente su vida en Washington. Además, la historia sugiere que fue visto en América del Sur, México y los Estados Unidos después de su muerte. Su hermana incluso afirmó que visitó el rancho familiar en Utah en 1925. He aquí los 10 misterios del salvaje oeste. Si tienes algún otro para añadir a nuestra lista, házmelo saber en los comentarios de abajo, y si te gustó este video, mira el siguiente que ya está en pantalla.